Hola a todos, bienvenidos al seminario 8 de la materia Inmunología. Este es el seminario de exploración de la respuesta inmune, es la clase que convencionalmente conocemos como la clase de técnicas, porque vamos a ver una serie de técnicas de laboratorio cuyo objetivo es o bien explorar, como dice acá la respuesta inmune, ¿qué significa esto? Ver cómo es el estado del sistema inmune, ver si funciona bien, funciona mal, ese sería el objetivo de un grupo de las técnicas que vamos a ver. O por otro lado, hay todo un conjunto de técnicas que, si bien su función no es estudiar el sistema inmune, usan como fundamento en la técnica la interacción entre un antígeno y un anticuerpo, alguna interacción que nosotros ya vimos para la primera parte de la materia, con lo cual nos compete el estudio de la interacción antígeno-anticuerpo en esas técnicas. Casi todas las técnicas de las que vamos a charlar hoy se utilizan con más o menos frecuencia tanto en la clínica como en la investigación. Yo soy médico y me dedico a la clínica, con lo cual la orientación de esta charla va a estar francamente hacia ese lado. Voy a intentar dar ejemplos de investigación, pero bueno, sepan disculpar, no es mi área de trabajo. Así que bueno, arrancamos con esto. Los objetivos de esta charla son, primero, conocer cómo podemos estudiar la función del sistema inmune. Algunas de estas técnicas, como les dije, no van a basarse en la interacción antígeno-anticuerpo y otras sí. ¿Cómo podemos interpretar los resultados de estas técnicas? Especialmente me interesa en las que están basadas en la interacción antígeno-anticuerpo. Y cómo se pueden aplicar estas técnicas tanto en la práctica médica hospitalaria, por ejemplo, o en la investigación. Muy bien, dijimos que la gran parte de las técnicas de las que vamos a charlar hoy se basan en la interacción antígeno-anticuerpo, que esto es algo que nosotros ya vimos para la primera parte de la materia, es la interacción entre el epítope de un antígeno con el paratope de un anticuerpo. Acá tenemos en esta imagen en realidad una red de antígenos y anticuerpos todos unidos. Recordemos que cuando se forman redes entre antígenos y anticuerpos, estos se llaman complejos inmunes. Importante que tengamos este concepto, complejos inmunes. Fíjense que nosotros dibujamos siempre los anticuerpos como si fuera una Y. Esto no es casual, los anticuerpos tienen esta forma realmente, y los anticuerpos suelen tener como mínimo dos paratopes, es decir, tienen dos sitios de unión para el antígeno. Los antígenos a su vez pueden tener uno o múltiples epitopes y cada epitope puede ser igual al de al lado o puede ser distinto. Con lo cual, cuando un anticuerpo se une a un antígeno, esto puede darse con una interacción de un antígeno con un anticuerpo, o si se permiten varias interacciones, como lo que vemos en la imagen, se pueden formar redes de antígenos y anticuerpos, o sea, complejos inmunes. La importancia de esta pequeña diferencia la vamos a ver ahora en un ratito. Vamos a charlar entonces un poquito de la interacción antígeno-anticuerpo. Vamos a definir para lo que es la investigación, perdón, lo que es disculpen, lo que es las técnicas de laboratorio, vamos a definir que existe una interacción antígeno-anticuerpo primaria y una interacción antígeno-anticuerpo secundaria. ¿Qué significa esto? Quiero que miremos la imagen de abajo a la izquierda, en donde hay varios anticuerpos, todos tienen dos paratopes, y hay algunos antígenos que solamente tienen un epitope. Fíjense en esta situación en la que los antígenos tienen un solo epitope, cada antígeno se puede unir a un solo anticuerpo, con lo cual no se da la situación o la posibilidad de que se formen redes de complejos inmunes. O sea, ¿va a haber interacción entre antígenos y anticuerpos? Sí, pero no va a haber formación de complejos inmunes. Cuando se da esta situación, estamos hablando de que hay una interacción antígeno-anticuerpo primaria. Hay unión, pero no hay formación de complejos inmunes. Miremos la imagen de abajo a la derecha, todo lo contrario, antígenos que tienen múltiples epitopes, o sea, son multivalentes, que se unen a varios anticuerpos y forman redes. Cuando en una técnica de laboratorio la interacción antígeno-anticuerpo forma complejos inmunes, se dice que está realizando una interacción antígeno-anticuerpo secundaria. ¿Por qué es importante esto? Empecemos por el lado de la secundaria. Cuando yo estoy haciendo una técnica en la que utilizo antígenos y anticuerpos y la unión de ellos forma complejos inmunes, generalmente los complejos inmunes son lo suficientemente grandes o lo suficientemente importantes como para cambiar las características macroscópicas de la muestra. Entonces, por ejemplo, la muestra se puede poner turbia o puede generar grumos o puede precipitar, con lo cual en estas técnicas en las que se forman complejos inmunes, hay un fenómeno visualizable.
Esto es importante porque estas técnicas no requieren ningún tipo de revelado. Uno mezcla los antígenos con los anticuerpos y si ocurre la reacción uno la puede ver y si no ocurre no la ve. Como dijimos, para que se formen redes de antígenos y anticuerpos necesitamos antígenos multivalentes, es una característica necesaria para que haya interacción antígeno-anticuerpo secundaria, y en general para que se formen redes de complejos inmunes lo suficientemente grandes como para que sean visualizables, necesitamos altas concentraciones de antígenos y anticuerpos. Todas esas son las características de las técnicas basadas en interacción antígeno-anticuerpo secundaria. Vamos para la izquierda, cuando en una técnica yo mezclo antígenos y anticuerpos y por X o por Y no se forman redes de complejos inmunes, la muestra no va a sufrir ningún cambio macroscópico, con lo cual yo no voy a ver con mis ojos si hubo interacción entre antígenos y anticuerpos. Entonces voy a necesitar algún tipo de método de revelado, es decir, voy a necesitar un segundo, tercero, cuarto paso, un nuevo paso en la técnica que me permita decir si en esta muestra hubo interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Perdón, algo que tal vez no les mencioné antes, disculpen, es que en las técnicas basadas en interacción antígeno-anticuerpo lo que yo quiero detectar es esa interacción. Ahora vamos a hablar por qué, pero básicamente yo voy a mezclar una solución que tiene antígenos, una que tiene anticuerpos, y voy a ver si interactúan. Y eso es lo que yo quiero denotar con la técnica. Va a haber algunas técnicas que se basan en la formación de complejos inmunes. A esas técnicas las llamamos basadas en la interacción secundaria. Y otras técnicas no requieren de la formación de complejos inmunes, son las que se basan en la interacción primaria. Todo esto así en el aire no se entiende. Cuando veamos una técnica vamos a poder entenderlo. Bien, antes de meternos con las técnicas, quiero repasar algunos conceptos que vamos a usar a lo largo de la charla y quiero que lo tengan más o menos enganchado. Vamos a hablar de que las técnicas tienen dos características, en casi todas las técnicas, los métodos complementarios tienen estas dos características, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad de una técnica o de un estudio complementario de detectar pacientes enfermos, es decir, que sean positivos para el resultado de esta muestra y que por lo tanto me diagnostique la enfermedad que yo estoy buscando. Una técnica muy sensible a todos los pacientes que están enfermos les da positiva. En cambio, una técnica que es muy poco sensible, a lo mejor algún paciente está enfermo, yo le hago la técnica y le da negativa. Entonces la sensibilidad es la capacidad de una técnica de detectar a los pacientes enfermos. La especificidad, por el contrario, es la capacidad de una técnica de detectar al paciente sano, es decir, de dar negativo cuando el paciente está sano. Una técnica muy específica, todos los pacientes sanos me van a dar negativos. En cambio, una técnica que es muy poco específica, a lo mejor me da positiva y el paciente está sano de todos modos. Vamos a ver más adelante por qué es importante esto. Más me importan estos tres conceptos que vienen ahora. Las técnicas de laboratorio tienen resultados. A veces el resultado simplemente es una característica, como por ejemplo positivo o negativo, o por ejemplo una característica de un color, de una forma. Cuando el resultado de una técnica es una característica y no es un valor numérico, a esas técnicas se las llama técnicas cualitativas. El resultado se expresa en algo que no es cuantificable. Por ejemplo, si yo les dijera, qué sé yo, el color de pelo, por ejemplo, no es cuantificable. Si yo hiciera una técnica que me detecta color de pelo, estoy inventando cualquier cosa, el resultado va a ser algo cualitativo. El color de pelo es rubio, es castaño, es morocho, lo que ustedes quieran, pero no es un número, es una característica. En cambio, cuando una técnica de laboratorio arroja por resultado un número, es una técnica cuantitativa, como por ejemplo, yéndome del laboratorio, yo puedo pesar y medir a una persona y los resultados van a ser números con una unidad que me va a determinar el tipo de magnitud que yo esté midiendo. Pesa 85 kilos y mide 1,84 m, qué sé yo. El resultado es un número con una unidad, con lo cual el resultado es cuantitativo. Algunas técnicas ofrecen resultados cuantitativos y otras técnicas ofrecen resultados cualitativos.
Las técnicas que ofrecen como resultado positivo o negativo son técnicas cualitativas. Vamos a hablar con un ejemplo más adelante que algunas técnicas cualitativas pueden tener algún juego medio estadístico, si ustedes quieren, y convertirse en lo que se llaman técnicas semi-cuantitativas. No te dan un número, pero te dan una relación. Ahora más adelante vamos a charlar de esto. Hasta acá son solo conceptos, no empezamos con técnicas. Y por otro lado, vamos a hablar de dos fenómenos visibles, que son los que tienen ahí abajo, la aglutinación y la precipitación. ¿Se acuerdan que charlábamos que las técnicas de interacción antígeno-anticuerpo secundarias son visualizables, generan un cambio macroscópico, algo que yo puedo ver con los ojos en mi muestra? Bueno, los dos cambios más comunes que generan las técnicas basadas en interacción antígeno-anticuerpo secundario son la aglutinación y la precipitación. Dicho en criollo, la aglutinación es la formación de grumos y la precipitación es que todo el contenido o todos estos complejos inmunes se depositen en el fondo del tarrito en el que yo estoy haciendo mi muestra. Fíjense en la imagen de abajo a la izquierda, hay una muestrita de sangre que se formaron grumitos, la que dice S, se formaron grumitos, esa muestra está aglutinada. Eso es positivo para esta técnica, después vemos cuál es. En cambio, el pedacito de sangre que dice A, la sangre está sin formar grumitos, no aglutinó, eso es negativo. Como ven, esta técnica yo la puedo revelar con mis ojos. Es una interacción antígeno-anticuerpo secundaria la que se basa en esta técnica. A la derecha, lo que estoy viendo son son anillos de precipitación. Básicamente, en esta técnica, cuando el complejo inmune se precipita, se ve como un color clarito en la planchita esta que nosotros estamos viendo. Fíjense que hay círculos claritos más grandes, círculos claritos más chiquitos. Cuanto más grande el círculo, más precipitación de complejos inmunes. Es algo que también puedo ver con los ojos. Entonces, esas son las dos formas de revelado de las técnicas de interacción antígeno-anticuerpo secundarias. Sé que hasta ahora solamente tiramos conceptos al aire, pero son todos conceptos que necesito que tengamos para poder arrancar con las técnicas. Si queda alguna duda de alguno de estos conceptos, les pido que pausen el video, lo vuelvan a escuchar o que vayan a leer el apunte de técnicas que está subido a la página de internet de la facultad y que tengamos claro estos conceptos antes de seguir. Así que bueno, vamos a continuar. Como les dije, yo soy médico y los pacientes me pueden, así que vamos a arrancar con un paciente. Tenemos a Enrique, es un señor de 71 años que consulta por fiebre de 3 días de evolución, tos y expectoración purulenta, o sea que escupe pus, y tiene un dolor punzante en la parrilla costal derecha. Le hacemos una radiografía y lo que muestra es una neumonía de base derecha. Vamos a arrancar con algunas técnicas de laboratorio simples que lo que hacen es evaluar la función del sistema inmune. Entonces nosotros queremos saber estamos pensando cómo vamos a encontrar los valores de leucocitos circulantes de Enrique y cómo van a estar sus proteínas. Si esto fuera una clase en vivo y en directo con nosotros, yo les estaría preguntando la pregunta, les estaría preguntando la respuesta. Si quieren pausen el video, piénsenlo, sean sinceros con ustedes mismos y después le dan play. Y bueno, obviamente sí podemos medir estas cosas. ¿Cómo esperamos encontrar a los leucocitos? Perdón, ahí está. ¿Cómo esperamos encontrar a los leucocitos de Enrique? Los esperamos encontrar elevados y a las proteínas circulantes en general también. Porque si recuerdan, la inflamación aguda, guiada generalmente por el macrófago, el secretario interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa, lo que hace es aumentar la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda, con lo cual, en general, las proteínas aumentan con la inflamación. ¿Nosotros podemos medir los leucocitos? Sí, podemos hacerlo con un estudio que se llama hemograma. Un hemograma es básicamente un recuento de las poblaciones celulares que circulan en la sangre. Actualmente se hacen de forma automatizada con la maquinola que vemos abajo a la derecha. Eso es un contador de células automatizado que cuenta las células según su tamaño y su granularidad y puede contar por mililitro de sangre cuántos glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos y cada una de las familias de leucocitos hay en ese mililitro de sangre. O antes se hacían de forma manual en unas planchitas como si fueran unos portaobjetos con una cuadrícula que se llaman cámaras de Neubauer. Con esto nosotros podemos medir la cantidad de leucocitos. En el caso de Enrique probablemente estén elevados.
Por otro lado, nosotros podemos medir las proteínas en la sangre, se pueden medir, la mayor parte de las proteínas de la sangre se pueden medir en el laboratorio. El tema es que muchas veces estas determinaciones o son caras o son lentas. Entonces, si nosotros quisiéramos una forma rápida de medir en conjunto las proteínas, se usa un estudio que se llama la eritrosedimentación. Básicamente, la eritrosedimentación consiste en poner una muestra de sangre del paciente en un tubito capilar y dejarlo durante cierta cantidad de tiempo, generalmente un par de horas, y ver cómo la columna de glóbulos rojos va precipitando, va cayendo por el capilar. Ahí está estandarizado cuál es la velocidad a la que los glóbulos rojos bajan por ese capilar, pero si hay muchas proteínas, esas proteínas por fuerzas de Van der Waals y por interacciones hidrofóbicas y otras interacciones de química que ustedes seguro recuerdan, hacen que los glóbulos rojos se queden pegados, formen complejos más grandes o cúmulos más grandes y caigan más rápido. Con lo cual, cuanto más proteínas haya en el plasma, más grandes son los cúmulos de glóbulos rojos, más rápido van a caer. Con lo cual, las proteínas de fase aguda aumentan la velocidad de la eritrosedimentación. El resultado de la eritrosedimentación es un resultado cuantitativo que se mide en velocidad, en milímetros por hora. Muy bien. Además de poder contar a las poblaciones sanguíneas con un contador automático, tenemos la posibilidad de hacer un frotis, es decir, un extendido de sangre, en donde además podemos ver características cualitativas, como por ejemplo podemos ver si está alterada la estructura de estas células. Ahí tenemos un cuadrito en donde están los 5 familias de leucocitos y sus valores relativos. Esto es algo que ustedes ya de histología conocen. Y en este cuadro, que se los dejo, páusenlo para mirarlo, tienen cuáles son los valores absolutos y relativos de distintas poblaciones leucocitarias. No me voy a detener en esto en este momento. Muy bien. Entonces, una forma de estudiar la función del sistema inmune, por ejemplo, es contando las células circulantes y evidenciando las proteínas de fase aguda. Una cosa que no les dije, una proteína de fase aguda que sí se suele medir específicamente es la proteína C reactiva, la PCR. Se suele medir y se usa como indicador de inflamación. Es muy sensible, es decir, un montón de gente enferma lo va a tener positivo, pero es muy poco específico. Muy bien, vamos con el siguiente caso, si les parece. Tenemos a Marcela. Marcela tiene 27 años y tiene lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune. No importa, no necesitamos ningún concepto para poder entender esta técnica. Hace una semana que Marcela tiene episodios de hematuria, o sea, hace pis con sangre, y tiene la tensión arterial elevada. Cuando uno tiene esto en un paciente con lupus, sospecha que el lupus está afectando el riñón. A esa afectación se la llama la nefritis lúpica. Y la nefritis lúpica, les cuento para que sepan, es una enfermedad que se produce por depósito de complejos inmunes en el glomérulo renal. La pregunta que quiero que ustedes ahora pausen el video y piensen es qué marcadores séricos podríamos medir para ver si realmente a Marcela se le están depositando complejos inmunes en el riñón o no. Así que pausen el video, los dejo pensar y continuamos entonces ahora. ¿Qué es lo que nosotros podemos medir? Disculpen, ahí está. ¿Qué es lo que nosotros podemos medir en el plasma de Marcela? Recuerden que los complejos inmunes generan lesión o generan daño tisular principalmente por 2 mecanismos. Por la activación de células que tengan receptores de inmunoglobulinas, como por ejemplo pueden ser los neutrófilos o los macrófagos, o por activación del complemento por la vía clásica, que los complejos inmunes se dedican básicamente a hacer esas 2 cosas. Entonces, si Marcela tiene un depósito muy exagerado de complejos inmunes en sus glomérulos renales, su complemento va a estar activándose constantemente. Y cuando el complemento se activa, si ustedes recuerdan, el complemento se activa y se cliva a sí mismo. Todas las proteínas del complemento se clivan entre ellas. Con lo cual, uno lo que puede hacer es buscar en la sangre las formas no clivadas del complemento. Y uno esperaría que si uno tiene lesión por complejos inmunes, las formas no clivadas del complemento desciendan. Por ejemplo, si yo midiera C3 total o C4, el C4 se empieza a clivar, se convierte en C4A y C4B y la cantidad de C4 sin clivar va a ir bajando. Esto se puede medir. ¿Cómo se mide? Por ejemplo, con una técnica que se llama inmunodifusión radial.
No me voy a detener mucho en los pormenores de la técnica, pero la inmunodifusión radial es una técnica basada en la interacción antígeno-anticuerpo secundaria, o sea, yo lo puedo ver con los ojos. Y el método de revelado es por precipitación, o sea, los complejos inmunes van a caer, en este caso, en el fondo de una planchita en donde se está realizando esta técnica. ¿Cuál es el antígeno de esta técnica? La molécula que yo estoy buscando. Por ejemplo, yo quiero buscar C4. Entonces, yo voy a sacarle sangre al paciente, en donde yo asumo que hay C4, y lo voy a poner en estas que son geles de agarosa, en donde yo dejé, se compra así, está diluido un anticuerpo contra la molécula que yo quiero buscar, que en este caso sería un anticuerpo anti-C4. Cuando yo pongo la muestra de mi paciente y difunde en el gel de agarosa, el C4, si está presente, se va a unir a los anticuerpos que están diluidos en el gel de agarosa. Y se van a formar complejos inmunes, esos complejos inmunes van a precipitar y se van a ver como anillitos más claritos en ese gel, como lo vemos en la imagen de arriba a la derecha. Cuanto más complejos inmunes haya, más grande va a ser el anillo, y cuanto menos complejos inmunes haya, más chiquito va a ser el anillo. Además, estos kits de inmunodifusión radial vienen con antígenos en concentraciones conocidas. Entonces yo lo compro, tiene el gel de agarosa que tiene el anticuerpo anti-C4, por ejemplo, ya metido ahí adentro, y frasquitos en los que me dice, este es un frasquito con C4 a tantos microgramos por mililitro. Este es un frasquito con C4 a tantos microgramos por mililitro, y así sucesivamente. Entonces yo puedo hacer una curva de calibración con cantidades conocidas de C4, en este caso, y la de muestra de mi paciente. Entonces, usando esto de curva de calibración que ustedes seguro recuerdan de bioquímica, puedo entrar por un lado, que es el diámetro del anillo de precipitación, y salgo por el otro del gráfico, que es la concentración de C4 en este caso. Con lo cual, esta es una técnica cuantitativa. Es una técnica que me va a dar la concentración de la molécula que yo estoy buscando. Ahí tienen en verde el resumen de lo que estuvimos diciendo. Precipitación es cuantitativa. ¿Qué se puede medir por inmunodifusión radial? El total de IgG, el total de IgM, el total de IgA se pueden medir, y prácticamente todos los elementos del complemento se pueden medir por esta técnica. Desventajas de esta técnica: es poco sensible, es lenta y requiere altas concentraciones de antígeno para poder medirlas. Acuérdense lo que les dijimos antes, que las técnicas basadas en interacción antígeno-anticuerpo secundaria requieren altas concentraciones de antígeno. Y esa es la explicación por la cual esta técnica no puede medir IgE. Fíjense que la IgE no está entre las opciones de qué cosas puedo medir, porque ustedes recuerdan que la IgE está en concentraciones muy, muy, muy bajas en el plasma. Con lo cual, esta técnica no es lo suficientemente sensible como para medirla. Hoy en día, la inmunodifusión radial se sigue usando para medir los elementos del complemento, pero ha sido desplazada en otros aspectos por técnicas más nuevas y más rápidas de hacer. Entonces, para ahora sí podemos como cerrar este concepto. ¿Por qué esta es una técnica de interacción antígeno-anticuerpo secundaria? Porque se basa en el hecho de que yo voy a tener suficiente antígeno y suficiente anticuerpo para que se forme en mi muestra en el laboratorio un complejo inmune que yo puedo ver, en este caso por precipitación. ¿Venimos bien hasta acá? Perdón, estoy acostumbrado a tener gente enfrente. Vamos a el siguiente caso. Si tienen alguna duda, pueden consultar con sus ayudantes o volver a rebobinar el video. Vamos al caso 3. Tenemos a Pablo, que es un chico de 22 años que es traído a la guardia porque tuvo un accidente en moto en la autopista Buenos Aires-La Plata. Tiene una lesión cortante con sangrado activo en el miembro inferior derecho y su tensión arterial es 70-50. Nosotros sabemos que a este paciente le tenemos que dar líquido para poder reponer todo el líquido que está perdiendo, pero además uno se plantea la necesidad de transfundir. Está perdiendo sangre, vamos a devolverle sangre. Entonces, mi pregunta para ustedes, para cuando pausen el video, es: ¿qué estudio de laboratorio tenemos que hacer antes de transfundir a Pablo y por qué? Pausen el video, piénsenlo y ahora me siguen. Lo que nosotros tenemos que saber de Pablo antes de transfundirlo es su grupo y factor. Ustedes saben que el grupo y factor son glucoproteínas que están presentes en la membrana del glóbulo rojo
y que determinan la compatibilidad de sangre entre distintas personas. ¿Por qué es esto? Porque nosotros podemos producir anticuerpos contra las glucoproteínas que nuestro cuerpo no posee. Por darles un ejemplo, yo soy cero negativo. ¿Qué significa esto? Que no tengo ninguno de esos determinantes antigénicos en mis glóbulos rojos. El grupo, lo que se llama grupo, está determinado por dos determinantes antigénicos, el grupo A y el grupo B. Uno puede tener solo el A, entonces es grupo A, puede tener solo el B, es grupo B, puede tener los dos, es AB, o puede ser cero, no tiene ninguno. Y el factor está determinado por un tercer determinante antigénico que se llama el antígeno D, que es lo que habitualmente se dice RH. Uno puede tener el antígeno D, en ese caso es RH positivo, o puede no tener el antígeno D, en ese caso es RH negativo. En mi caso, yo por ejemplo no tengo ninguno de los tres, soy cero negativo. Una persona podría tener los tres, sería AB positivo. Como yo no tengo ninguno de los tres, yo produzco anticuerpos, de hecho es probable que los tenga de manera preformada algunos de ellos, produzco anticuerpos contra el antígeno A, el antígeno B y el antígeno D. Con lo cual, si me transfunden sangre, que es, por ejemplo, A positiva, esos glóbulos rojos que me transfunden probablemente sean destruidos por los anticuerpos preformados que yo tengo contra el antígeno A y contra el antígeno D. Entonces nosotros tenemos que determinar el grupo y factor de cada paciente antes de poder transfundirlo. Para esto es muy simple, usamos también una técnica de interacción antígeno-anticuerpo secundaria, en este caso no por precipitación, sino por aglutinación. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos una gota de la sangre del paciente y le agregamos una gota de anticuerpo anti la molécula que yo estoy buscando. Fíjense que en la imagen de la derecha nosotros ponemos 3 gotas, porque vamos a estudiar 3 antígenos, y a cada gota a cada gota de sangre le ponemos una gota de anticuerpo anti-A en la primera fila, que es color azulcito, en la primera columna, una gota de anticuerpo anti-B en la columna del medio, que es medio amarillito, y la tercera columna es el anticuerpo anti-D. Si los glóbulos rojos tienen en su membrana antígeno A, yo al ponerle anticuerpo anti-A, los glóbulos rojos se van a empezar a pegotear entre ellos. Entonces se van a formar grumos y eso es algo que yo voy a poder ver macroscópicamente, como por ejemplo, fíjense en el portaobjetos de arriba de todo, en el que todos los glóbulos rojos de la primera columna se aglutinaron, se formaron grumitos, entonces yo sé que ese paciente tiene el antígeno A. No se ve bien por la calidad de la foto, pero no ocurre lo mismo en la segunda columna del primer portaobjeto y sí se aglutinó el tercero, que es el antígeno D. Con esta técnica muy simple, que tardás 5 minutos en hacerla, podés, sin ningún método de revelado complejo, determinar el grupo y factor de tu paciente. Como decía ahí abajo, es una técnica cualitativa. Yo no sé cuánto antígeno A tiene, yo sé que lo tiene o que no lo tiene. Y es una técnica por aglutinación directa, ahora vamos a hablar qué significa esto. Muy bien. Hasta ahora vimos una técnica de precipitación y una técnica de aglutinación. ¿De qué depende que una técnica utilice precipitación y una técnica utilice aglutinación? Básicamente depende de la naturaleza del antígeno. Si el antígeno es una molécula soluble, como por ejemplo una proteína disuelta en el plasma, cuando forme complejos inmunes lo que va a hacer es precipitar. En cambio, cuando el antígeno es parte de una partícula más grande, se llama antígeno particulado, como por ejemplo el antígeno A, B y D, que son parte del glóbulo rojo, lo que van a hacer cuando formen complejos inmunes es hacer que esas partículas a las que pertenecen formen grumos. Entonces van a aglutinar. Entonces, ¿de qué depende si una técnica aglutina o precipita? De las características del antígeno. Muy bien. Vamos a continuar con esta charla. Además de estos tipos de mediciones que estuvimos charlando hasta ahora, otra cosa que podemos medir utilizando interacciones antígeno-anticuerpo es podemos medir la concentración de antígenos y de anticuerpos en muestras biológicas. Y eso es lo que vamos a charlar en las próximas diapositivas. Estas diapositivas son un pequeño repaso de la respuesta B para que ustedes recuerden que en la segunda exposición a un antígeno, el título de anticuerpos que producen los linfocitos B de memoria es mucho mayor que la respuesta primaria, con lo cual cada vez que yo me exponga con un antígeno voy a tener mayor concentración
de anticuerpos. Por otro lado, nosotros sabemos que esto es posible gracias a los linfocitos B de memoria que hacen switch de isotipo, con lo cual ese aumento del título de anticuerpos va a ser a expensas de la aparición de más y más IgG, o IgA o IgE, pero no de IgM. IgM, recuerden que se produce básicamente por los linfocitos B marginales del vaso o los linfocitos B1 y accesoriamente también por los linfocitos B2 que se activan y luego de la primera colaboración TB no forman el centro germinal, sino que migran hacia la médula del ganglio y forman plasmocitos de vida media corta que producen IgM. Fíjense que en cada exposición al antígeno no solo voy a tener una respuesta de IgG de memoria con aumento de la concentración de IgG, sino que también voy a tener una nueva población de linfocitos B2 naive que se activan y van a producir durante poco tiempo una determinada cantidad de anticuerpos IgM. Con lo cual el concepto que quiero que nos llevemos de esta diapositiva es que la exposición al antígeno de nuevo va a marcar que nuestro cuerpo vuelva a producir IgM. La IgM nos habla de exposición reciente al antígeno. En cambio, los títulos muy altos y con mucha afinidad de IgG nos hablan de exposición pasada. Esto es una tablita, ustedes pueden repasarlo. Vamos al siguiente caso. Tenemos, realizando el control de salud, viene la paciente Filomena, tiene 55 años, ella es de Santiago del Estero. Tiene una radiografía de tórax y un electrocardiograma, como ven ahí en la radiografía, tiene cardiomegalia, o sea, tiene el corazón grande. Como tiene un antecedente epidemiológico y tiene una lesión estructural, pensamos que puede tener enfermedad de Chagas. ¿Qué es lo que podemos buscar nosotros en la sangre de Filomena si pensamos que ella tiene Chagas? De vuelta, pausen el video, piénsenlo. Lo que podemos buscar en la sangre de Filomena básicamente es dos cosas. Podemos buscar anticuerpos contra el Chagas para ver si ella estuvo expuesta previamente al Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico, o podemos buscar antígenos del Chagas para ver si ella en este momento tiene parasitemia activa. En general, por la cinética de la enfermedad de Chagas, cuando el paciente ya tiene manifestaciones cardíacas en este caso, la infección fue muy pasada, con lo cual lo que buscaríamos en Filomena en este caso, y que es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de buscar anticuerpos contra algunos de los antígenos del Chagas. Y para eso vamos a usar en este caso una de las técnicas aprobadas en nuestro país para la detección del Chagas, que es la hemaglutinación indirecta. Este es un nombre muy complejo, pero vamos a tratar de ir desglosándolo, ustedes lo van a poder entender. Arranquemos con aglutinación. Si ya nos dice aglutinación, ya nos ubicamos en dos cosas. Primero, que es una técnica de interacción antígeno-anticuerpo secundaria, porque usa aglutinación. Yo lo voy a poder ver con los ojos. Por otro lado, otra cosa que sabemos es que si es aglutinación, el antígeno va a ser particulado. Bien, siempre que ustedes lean hemaglutinación, significa que la partícula aglutinante es un glóbulo rojo. Es decir, que cuando vimos antes la aglutinación de los grupos sanguíneos, eso también es una hemaglutinación, porque lo que aglutinan son glóbulos rojos. ¿Se pueden aglutinar otras cosas? Sí, se pueden, por ejemplo, aglutinar partículas de látex o partículas de carbón. En este caso no serían hemaglutinaciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes la aglutinación de glóbulos rojos para determinar el grupo y factor? Abajo decía aglutinación directa y lo salteamos. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros lo que utilizamos para hacer la aglutinación son los antígenos naturales del glóbulo rojo, por ejemplo el A, el B y el D, eso se lo llama aglutinación directa. Ahora existe la posibilidad que de manera artificial en el laboratorio agarrar un glóbulo rojo y pegarle antígenos de otra cosa. Por ejemplo, pegarle antígenos del Chagas a el glóbulo rojo. Entonces uno compra a las farmacéuticas glóbulos rojos que tienen pegados antígenos del Chagas. Entonces yo ahora tengo una partícula aglutinante, que es un glóbulo rojo, todo cubierto de antígeno de Chagas. Con lo cual, si yo le pongo el suero del paciente y el suero del paciente tiene anticuerpos contra los antígenos del Chagas, esos glóbulos rojos van a aglutinar. Con lo cual podemos convertir a lo mejor un antígeno que no era aglutinable, que no era particulado, lo convertimos en particulado y podemos hacer una técnica de interacción antígeno-anticuerpos secundaria. Así que hemaglutinación indirecta para Chagas significa básicamente eso, que aglutinamos glóbulos rojos habiéndole pegado en su superficie de manera artificial antígenos del Chagas.
Un último concepto que quiero transmitirles de esto es, fíjense en el cuadrito de abajo a la izquierda, les dije que yo puedo pegar antígenos en la superficie de un glóbulo rojo. Bueno, también puedo pegar anticuerpos en la superficie de un glóbulo rojo. Fíjense ahí en el dibujito. Si yo lo que le compro a la farmacéutica es glóbulos rojos que tienen pegados anticuerpos contra el antígeno del Chagas, y yo le pongo el suero de mi paciente, lo que yo voy a estar buscando en el suero de mi paciente son los antígenos del Chagas. Con lo cual, con la misma técnica, utilizando distintas partículas aglutinantes, yo puedo detectar diferentes cosas. Cuando lo que está pegado en mi partícula aglutinante no es un antígeno y es un anticuerpo, a esa aglutinación se la llama reversa. ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, si hacemos una hemaglutinación indirecta, lo que estamos haciendo es esto que les acabo de decir. Es una técnica por aglutinación indirecta y ahora vamos a hablar de por qué es semicuantitativa y qué es el título. Para eso vamos a ver el siguiente caso. Tenemos a Joaquín, tiene 16 años y concurre a la consulta con su médico de cabecera por segunda vez. La primera vez había dicho que estaba preocupado porque él tenía relaciones sexuales sin preservativo y en el colegio le habían enseñado que se podían contraer algunas enfermedades por esta vía. Entonces en la consulta pasada ustedes le pidieron todo un conjunto de estudios para enfermedades de transmisión sexual. Casi todos vinieron negativos excepto uno, un estudio que se llama BDRL. Lo que ustedes leen en el papelito es que dice BDRL 2 puntos, título 1/128 y les dice que eso es el título. Entonces, mi pregunta para ustedes, pueden pausar el video para pensarlo, es qué significa título y más adelante vamos a ver qué significa seroconversión. Páusenlo, piensen y seguimos. La BDRL es una técnica de aglutinación también. Es una técnica de aglutinación no en glóbulos rojos, sino en particulitas de carbón, que permite detectar anticuerpos contra la sífilis. Con lo cual, lo que estamos viendo es si el paciente estuvo expuesto a el Treponema pallidum, que es el agente etiológico de la sífilis. Uno pensaría que, siendo una técnica de aglutinación, al igual que nos había pasado antes, nos va a dar positivo o negativo. Es decir, este paciente tiene anticuerpos contra la sífilis o no. Pero en este caso a mí me gustaría saber cuántos. ¿Cuál es el inconveniente? La técnica de aglutinación no es una técnica cuantitativa, con lo cual no me va a dar un valor numérico. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un título. Acá les pido disculpas, pero la diapositiva está rota. Por ejemplo, yo puedo agarrar, no le den bola mucho a la imagen, yo puedo agarrar el suero de mi paciente y lo uso para hacer la BDRL, es decir, usar esta técnica en la que aglutino partículas de carbón y me da positivo, por ejemplo. Entonces, bueno, yo sé que estuvo en contacto con la sífilis. Ahora voy a agarrar la muestra de mi paciente y la voy a diluir a la mitad y la voy a volver a hacer la técnica. Y me sigue dando positivo. Lo voy a diluir de vuelta a la mitad, o sea, ahora tengo un cuarto de la cantidad que tenía antes. Y me vuelve a dar positivo. Y así sucesivamente lo sigo diluyendo hasta que en un momento lo diluí tanto y disminuí tanto la concentración de anticuerpos en la muestra del paciente que me va a empezar a dar negativo. La máxima dilución a la que uno le dio positiva una de estas técnicas se llama el título. Y el título lo que me va a permitir, disculpen, lo que me va a permitir el título es comparar diferentes muestras del mismo paciente o de diferentes pacientes, a pesar de yo no tener la concentración de anticuerpo, no saberla, yo puedo saber qué paciente tiene más y qué paciente tiene menos. Si yo a un paciente tengo que diluirlo 3 veces para que deje de dar positivo y otro paciente lo tengo que diluir 8, yo no sé cuánto tiene ninguno de los dos, pero el que tuve que diluirlo 8 veces claramente tiene más anticuerpos que el que tuve que diluirlo 3. O lo mismo, en un mismo paciente, si yo en un momento le hago la prueba y lo tengo que diluir 2 veces y el mes siguiente lo tengo que diluir 5 veces, claramente su concentración de anticuerpos aumentó. ¿Cuánto? No lo sé, pero aumentó. Entonces yo puedo expresar una técnica cualitativa, la puedo diluir hasta que dé negativa y puedo expresar cuántas veces la tuve que diluir para poder dejar que sea positiva. Eso es el título, es la máxima dilución a la cual sigue siendo positiva esta técnica, en este caso esta aglutinación. Muy bien.
No, disculpen. Perdón, se me volvió loco el celular. Muy bien, quiero que miremos un cachito, volví un segundo para atrás, quiero que miremos un poco esta diapositiva. Miremos por favor el paciente 2. En este caso, que es una hemaglutinación indirecta, no importa el por qué, cuando se forma un puntito rojo en el fondo del pocillo, es negativo, no hubo aglutinación. En cambio, cuando no se forma el puntito rojo, es positivo, hay aglutinación. Quiero que miren al paciente número 2, que es toda esa fila. El primer pocillito del paciente número 2, ahí pusieron el suero del paciente diluido a la mitad, por eso hay un 2 arriba, y da positivo. Lo diluyeron de vuelta a la mitad, un cuarto, el segundo pocillo sigue siendo positivo. Un octavo sigue siendo positivo, un 16avo sigue siendo positivo. Ahora lo diluyeron a un 32, o sea, 32 veces menos la concentración que tenía, y ahí empezó a dar negativo. El título del paciente 2 es 16. A veces se expresa en fracción 1 sobre 16. Entonces el título de este paciente es 1 en 16. Si miramos al paciente 3, el paciente 3 nos dio negativo. Negativo todo. No importa cuánto lo diluya, siempre es negativo. Este paciente no tiene la prueba positiva. Ahora quiero que miremos al paciente número 1. Fíjense que al poner la muestra de mi paciente diluida a la mitad me dio negativa. Yo la diluyo de vuelta a un cuarto y me da negativa. Pero cuando la empiezo a diluir más, esta muestra empieza a dar positiva. Y esto se debe a algo que se llama el fenómeno de Prosona. Fíjense lo que ocurre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para que se produzca la formación de complejos inmunes yo tengo que tener mucha concentración de antígenos y de anticuerpos? Bueno, esto es cierto, pero es insuficiente. No solo tengo que tener una alta concentración de antígenos y de anticuerpos, sino que también tengo que tener una concentración similar de antígenos y de anticuerpos para que se puedan formar las redes de complejos inmunes. Si yo tengo exceso de uno de los dos, no van a poder formarse las redes. Fíjense que les pido que miren donde dice exceso de anticuerpo. Cuando yo tengo mucho más anticuerpo que antígeno, cada antígeno puede estar unido a un anticuerpo, pero va a haber anticuerpos que no van a poder unirse a nada porque no hay suficiente antígeno, con lo cual no se van a formar redes de complejos inmunes. En el caso opuesto, cuando lo que hay en exceso es el antígeno, todos los anticuerpos van a estar unidos a un antígeno, pero va a haber también antígenos libres y no se van a poder formar las redes de complejos inmunes. Entonces yo lo que necesito es un equilibrio entre la cantidad de antígenos y de anticuerpos. Vamos a volver un segundo. ¿Qué es lo que pasa en el paciente número 1? El paciente número 1 tiene tanto anticuerpo que con la concentración de antígeno con la que yo hago la muestra está en el lado del gráfico exceso de anticuerpo. Y yo empiezo a diluir el anticuerpo hasta llegar a una concentración que es más o menos similar a la del antígeno y empieza a aparecer la formación de complejos inmunes. Estamos en la zona de equivalencia. De hecho, fíjense que el paciente a partir de un octavo sigue siendo positivo a pesar de las múltiples diluciones. Este paciente tiene un título muchísimo más alto que el paciente 2. A la aparición de resultados negativos a bajas diluciones, ya sea por exceso de antígeno o por exceso de anticuerpos, se lo denomina fenómeno de Prosona, que es lo que está ejemplificado acá. El fenómeno de Prosona es eso. Las muestras muy poco diluidas me dan negativas, no porque sean realmente negativas, sino porque hay un exceso de alguno de los dos componentes, que se soluciona cuando diluyo el componente este que está en exceso. Muy bien, con todo este lío que explicamos, fíjense que ahora convertimos una técnica cualitativa, como la aglutinación, que me da un positivo o negativo, en una técnica semicuantitativa. ¿Y qué significa semicuantitativo? Justamente esto que explicábamos. Yo no sé cuál es el valor, la concentración, pero ahora tengo un valor numérico que me permite comparar muestras de distintos pacientes o dentro del mismo paciente. ¿Sí? Muy bien. Disculpen. Hay un concepto más que desgraciadamente la diapositiva no me funciona, que es el concepto de cero conversión. Si ustedes recuerdan, voy a volver un segundo hacia atrás, en este grafiquito, yo cada vez que me expongo a un antígeno, produzco nuevamente una respuesta de linfocitos B, voy a aumentar la concentración de anticuerpos. Con lo cual,
si yo ya me expuse a una enfermedad, a lo mejor yo tengo un título de anticuerpos como el que me quedó, fíjense, entre la primera y la segunda exposición me quedó un título de anticuerpos IgG. Yo hago una prueba de aglutinación y me da positivo. Supónganse 1 en 8, un título de 1 en 8. Ahora yo me vuelvo a exponer con ese antígeno, vuelvo a hacer una respuesta inmune, con lo cual voy a aumentar mi concentración de antígenos. De anticuerpos. Si yo vuelvo a hacer la misma prueba después de exponerme nuevamente con el antígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Y el título va a aumentar, porque voy a tener mayor concentración de anticuerpos, con lo cual voy a tener que diluir más para que dé negativo, mi título aumentó. El aumento del título en dos diluciones, es decir, que se corra dos lugares, la positividad del título en un mismo paciente separados por 4 semanas, eso se lo llama seroconversión. ¿Qué significa esto? Básicamente que el paciente entre la primera muestra y la segunda muestra tuvo contacto con el antígeno. ¿Por qué un mes? Eso es un valor de tiempo que se estandarizó, no tiene ninguna razón de ser, es así, pero podría ser más. Yo, por ejemplo, hoy me hago una prueba para cualquier aglutinación, me da 1 en 4, y me la hago el año que viene, y esa misma prueba me da 1 en 32, aumentó más de 2 diluciones en más de un mes, significa que entre la primera y la segunda prueba yo me tuve que haber expuesto de vuelta al antígeno. Hice una seroconversión. También se llama seroconversión a un paciente que para una prueba de aglutinación, aglutinación o cualquier otro tipo de prueba, para una prueba de serología, es decir, estoy buscando el anticuerpo o el anticuerpo, perdón. Para una prueba de buscar anticuerpos, una serología, es negativo y después se vuelve positivo, eso también se llama seroconversión. O sea, no solo el aumento de un título positivo, sino también un paciente que era negativo y se positiviza, también se llama seroconversión. Muy bien. Podemos continuar. Dos detalles más que vamos a mencionar sobre el título. En el título, o en la concentración de anticuerpos que yo tengo en prueba cuando hago la técnica, están mezclados todos los anticuerpos que tiene el paciente. En general, los anticuerpos circulantes de más concentración son IgG y IgM. Entonces, cuando yo tengo un título, por ejemplo, el del paciente, el de la fila de arriba de 1 en 64, yo no sé cuánto de ese 1 en 64 se debe a la IgG y cuánto se debe a la IgM. Y se pueden hacer unas pequeñas modificaciones de estas técnicas para poder saberlo. Uno, la que vamos a explicar ahora, es esta, que es utilizar el 2-mercaptoetanol. El 2-mercaptoetanol es una molécula, no importa, es tóxica, pero lo que hace es destruir la unión pentamérica de la IgM. Es decir, convierte la IgM pentamérica en monomérica, como está ahí en el dibujito. ¿Cuál es la cuestión? La IgM monomérica tiene muy poca capacidad de formar complejos inmunes. Con lo cual, si yo la muestro al paciente, le pongo 2-mercaptoetanol, anulo la capacidad de la IgM de generar complejos inmunes. Y fíjense, ahí en las dos tablitas de título, la primera, sin 2-mercaptoetanol, el título fue 1 en 64. Yo le agrego 2-mercaptoetanol, elimino la IgM y el título bajó a 1 en 8. Eso significa que 1 en 8 del título corresponde al IgG. El resto correspondía a la IgM. Si, por ejemplo, yo hago un título de 1 en 64 sin 2-mercaptoetanol, le agrego el 2-mercaptoetanol y me sigue dando lo mismo, significa que no hay IgM en esta situación en particular y es todo por IgG. Y si yo agrego 2-mercaptoetanol y se elimina completamente, la prueba se vuelve negativa, significa que era todo por IgM. Muy bien, estos son algunos conceptos que ustedes pueden después repasar, no tiene importancia que lo charlemos. Vamos al siguiente caso. Filomena, que es la señora que le habíamos intentado diagnosticar Chagas antes, vuelve porque le había dado un título de 256, o sea, un título de 1 en 256 para hemaglutinación indirecta para la enfermedad de Chagas. En nuestro país, para poder diagnosticar enfermedad de Chagas, nosotros necesitamos dos técnicas diferentes, positivas, para poder decir que un paciente tiene Chagas. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es otra técnica serológica.
Les pido disculpas, tal vez yo no se los dije antes. Siempre que nosotros hablemos de serología, significa medir anticuerpos. Si yo le hago serología a un paciente, significa que voy a medir los anticuerpos contra una enfermedad en particular. Serología de Chagas, busco anticuerpos contra el Chagas. Serología de hepatitis, busco anticuerpos contra la hepatitis. Eso significa. La hemaglutinación indirecta es una técnica serológica para Chagas, busco anticuerpos para Chagas. Necesito otra técnica serológica. Les dejo pensar que otra técnica serológica que ustedes conozcan, pero vamos a tratar de pensar alguna que ustedes conozcan que utilice interacción antígeno-anticuerpo primaria. Pausen el video, piénsenlo. Yo ahora sigo. La técnica de la que vamos a charlar ya la vieron en bioquímica, es el ELISA. El ELISA es una técnica que permite revelar la interacción antígeno-anticuerpo sin necesidad de que haya un cambio macroscópico por la unión del antígeno y el anticuerpo. ¿Cómo se hace un ELISA? Vamos a ir al ELISA, por ejemplo, el ELISA que está a la izquierda, el ELISA directo. Básicamente lo que yo hago es comprar un pocillo en el que vienen pegados en el fondo del pocillo anticuerpos. Yo voy a agregar la muestra de mi paciente donde yo sospecho que están los antígenos que estoy buscando. Por ejemplo, yo podría buscar en este caso antígenos de la enfermedad que yo quisiera. Si existen estos antígenos en la muestra de mi paciente, se van a quedar pegados en los anticuerpos que están en el pocillo. A esto yo le voy a agregar un anticuerpo que también es específico contra el mismo antígeno. Si existe el antígeno y se quedó pegado, mi segundo anticuerpo también se va a pegar. Ahora, ese segundo anticuerpo tiene adosada una enzima. Una enzima que cuando yo le doy un sustrato, esa enzima convierte ese sustrato en un producto coloreado. Con lo cual, fíjense lo que estamos haciendo acá. ¿Yo estoy haciendo una interacción antígeno-anticuerpo? Sí. Pero como en este caso yo tengo los anticuerpos inmovilizados y estoy asumiendo que tengo bajas concentraciones de antígeno y anticuerpo, no se forman redes de complejos inmunes. Entonces, en esta situación en la que yo tengo, fíjense el tercer pocillito del ELISA directo, tengo un anticuerpo pegado al piso de mi pocillo, con un antígeno y con otro anticuerpo pegado. Eso no genera ningún cambio visible en la muestra, con lo cual es una interacción antígeno-anticuerpo, pero no la veo, es una interacción antígeno-anticuerpo primaria. Yo necesito algún método de revelado para poder verla. ¿Cuál es el método de revelado? La enzima que tiene pegado el anticuerpo. Entonces yo le pongo el sustrato se convierte en un producto coloreado y en este caso con un espectrofotómetro mido la turbidez del líquido, hago una curva de calibración y me permite saber cuál es la cantidad de antígeno que tengo. El ELISA, que acabamos de explicar, es el directo. Ahora, yo puedo comprar el kit de ELISA y en vez de comprar el que tiene un anticuerpo pegado en el pocillo, puedo comprar uno que tenga el antígeno pegado en el pocillo. Si lo que está en el pocillo es el antígeno, lo que yo voy a buscar en la muestra de mi paciente es el anticuerpo. Entonces yo compro el pocillo, tiene antígenos pegados, yo pongo la muestra de mi paciente. Si la muestra de mi paciente tiene anticuerpos contra ese antígeno, se van a quedar pegados. Y yo le agrego después un anticuerpo anti el fragmento Fc del anticuerpo de mi paciente, que también tiene una enzima pegada. Le agrego el sustrato, se forma el producto, espectrofotómetro y puedo medir, en el caso del ELISA indirecto, la concentración de anticuerpos. Con lo cual el ELISA es una técnica que básicamente lo que tienen que saber es eso, que es interacción antígeno-anticuerpo primaria, que utiliza como método de revelado una enzima con un sustrato de color y que permite medir tanto antígenos como anticuerpos. Los ELISA actualmente son casi todos cuantitativos, nos permiten calcular la concentración. Esto ustedes ya lo vieron en bioquímica. Muy bien, seguimos con otro paciente. Tenemos a Sebastián. Él tiene 29 años, consulta por rinitis, sobre todo en primavera, dermatitis, que se agravó en los últimos meses. Y con todo esto ustedes sospechan que Sebastián probablemente tenga una enfermedad alérgica. Les pregunto a ustedes qué les interesaría medir en el suero del paciente y si podría usar una interacción de antígeno-anticuerpo primaria o secundaria para medir esto y por qué. Pausen el video y piénsenlo. Lo que queremos ir con esto es que lo que queremos medir en el suero de Sebastián es la IgE. La IgE es el anticuerpo que está asociado a los fenómenos alérgicos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos medir.
Ahora habíamos charlado antes que la IgE está en muy bajas concentraciones, con lo cual es muy poco probable que forme complejos inmunes. No podemos usar una técnica de interacción antígeno-anticuerpo secundaria, porque no nos dan las concentraciones. Así que tenemos que usar una interacción antígeno-anticuerpo primaria. Lo que vamos a usar son dos técnicas que se llaman PRIST y RAST. PRIST y RAST no voy a explicarlas de cero porque es exactamente lo mismo que una ELISA, pero exactamente lo mismo, solo que el método de revelado, en vez de ser un anticuerpo que tiene pegada una enzima, es un anticuerpo que tiene pegado un radioisótopo. Y lo que nosotros vamos a medir en la muestra es radioactividad. De vuelta, tenemos una interacción entre un antígeno y un anticuerpo que yo no veo con los ojos y necesito un método de revelado que en este caso es distinto. Fíjense ahí, pueden mirarlo en el cuadrito. PRIST lo que mide es IgE total, porque los anticuerpos que vienen pegados en el pocillo son específicos contra la fracción constante de la IgE. Entonces, con la técnica PRIST yo puedo medir la IgE total de mi paciente. En cambio, en el RAST, lo que yo compro es un pocillo en el que están pegados el alérgeno que yo estoy buscando. Entonces se va a pegar la IgE al alérgeno para el que sea específica y yo lo voy a revelar con un anticuerpo antifracción constante de IgE con un radioisótopo. Entonces, PRIST mide IgE total, RAST mide IgE específica contra un antígeno en particular. Y usan las dos, interacción antígeno-anticuerpo primaria, método de revelado, un radioisótopo. Muy bien, muy parecido al ELISA. Muy bien. Vamos a continuar. Hasta ahora hablamos de cómo podemos medir cantidades de células o las proteínas que están en el plasma, o podemos determinar, por ejemplo, por aglutinación o precipitación, si hay antígenos o anticuerpos pegados en una partícula, o por distintas técnicas, tanto primarias como secundarias, podemos medir la concentración de antígenos o de anticuerpos en la muestra de mi paciente. Ahora, yo a veces voy a necesitar saber otra cosa. Disculpen. A veces yo lo que voy a necesitar es saber en dónde está el antígeno. No solo la concentración, sino en qué lugar del cuerpo está ese antígeno para poder llegar a mi diagnóstico. Y estas técnicas que ubican espacialmente el antígeno se llaman inmunomarcaciones. Vamos con este caso. Marcela, que es la paciente que teníamos del caso 2, finalmente fue internada con el diagnóstico presuntivo de nefritis lúpica. Usted querría saber si Marcela presenta depósitos de complejos inmunes puntualmente en el riñón. Ya no queremos saber si tiene el complemento bajo, sino queremos saber si tiene complejos inmunes en el riñón. Entonces, la pregunta para ustedes es qué tipo de muestra necesita y cómo evidenciaría la presencia de complejos inmunes. Entonces, pausen el video, piénsenlo. ¿Qué tipo de muestra necesitamos? Si queremos saber si se depositaron complejos inmunes en el riñón, lo que necesitamos es una biopsia del riñón. Y lo que vamos a hacer es tratar de buscar esos complejos inmunes en el riñón de Marcela. Para eso vamos a hacer lo que se llama inmunomarcación en portaobjetos, que es básicamente una técnica histológica. Tomamos una biopsia, esa biopsia pasa por distintos pasos de la técnica histológica y queda en un portaobjetos. Ahora, en esa muestra están los antígenos que yo quiero buscar. Entonces, además de la tinción que yo quiera ponerle por la técnica histológica, yo a esa muestra de tejido le puedo agregar un anticuerpo con algún tipo de marcador. Entonces, puedo elegir, por ejemplo, marcadores fluorescentes. Puedo comprar un anticuerpo que sea específico contra la IgG, que eso me marcaría complejos inmunes, que tenga unido un fluorocromo. Entonces, hago mi técnica histológica y si hay complejos inmunes en el riñón va a ser fluorescente, como vemos abajo a la izquierda. Estas técnicas se llama inmunofluorescencia. O puedo hacer algo parecido a lo que hago con el ELISA, comprar un anticuerpo que tiene pegado una enzima que convierte un sustrato sin color en un sustrato con color y después obviamente en un producto con color. Entonces obviamente después le agrego el sustrato. Entonces, sobre una técnica histológica de H&E, se van a marcar con color, en este caso marrón, las células o estructuras que sean positivas para esa proteína o antígeno que estoy buscando a la que se unió el anticuerpo. La enzima que se suele usar en todas estas técnicas, en las de la derecha, es la peroxidasa del rábano picante, no importa por qué. Entonces estas técnicas en conjunto se llaman inmunoperoxidasas.
Son técnicas de interacción antígeno-anticuerpo primaria. ¿Por qué? Porque acá no se forma ningún complejo inmune. Tengo un antígeno inmovilizado y le agrego un anticuerpo en bajas concentraciones. Y necesito un método de revelado, fluorescencia o sustrato coproducto. Y es una técnica cualitativa. Yo no sé cuánto antígeno hay, solo sé si lo hay o no, pero me da una información muy importante que es en dónde está. La de abajo a la derecha es una inmunofluorescencia de riñón buscando los complejos inmunes, por ejemplo, de Marsella. Y la técnica de abajo a la derecha, lo que estábamos buscando es una biopsia de cuello de útero. Y los anticuerpos están dirigidos contra proteínas del virus del papiloma humano. Las células que se tiñen ahí de marrón son positivas para el virus del papiloma humano. Entonces fíjense cómo me da una información extra respecto de las técnicas que estábamos diciendo previamente. Muy bien, si quieren ahora pausen el video, vayan a tomar algo, descansen un segundo porque la técnica que vamos a charlar ahora es tal vez la más importante de la charla y es la que más se suele tomar en los exámenes. Entonces descansen un ratito y podemos seguir. Por suerte yo no tengo que pausar el video. Vamos a leer este caso. Santino tiene 5 años, tiene fiebre y adenopatías de varios días de evolución. En el hemograma, fíjense, tiene los glóbulos blancos altos, 25.600, a predominio de los linfocitos, lo cual tal vez en los niños, si bien puede ocurrir, que tenga tantos linfocitos no es habitual. Luego de descartar otras enfermedades que causan linfocitosis, como la mononucleosis y otros síndromes mononucleosiformes, podemos pensar que lo que le está pasando a Santino es que sus linfocitos están proliferando de manera anormal y lo que tiene es una leucemia linfoide. Entonces, la pregunta que les dejo a ustedes es, ¿qué otra información queremos saber sobre estos linfocitos para poder definir si es una leucemia o no? Pausen el video y piénsenlo. Lo que nosotros queremos saber es si esos linfocitos son todos iguales o no. En una respuesta inmune normal, distintas poblaciones de linfocitos se activan, con lo cual todos los linfocitos aumentan en una infección viral y voy a encontrar más o menos unas proporciones normales, a pesar de que los valores estén aumentados, de linfocitos T, B y dentro del T, CD4, CD8, etcétera, etcétera. Ahora, en una leucemia linfoide, lo que pasa es que un linfocito específico, no importa, supongamos un linfocito B, pierde la regulación de su ciclo celular y empieza a hacer mitosis una tras de la otra hasta que se convierte en la población mayoritaria de linfocitos de la sangre, el tejido o el cuerpo de nuestro paciente. Con lo cual, ese 77% de linfocitos que vemos ahí son todos iguales, son clones, es una población clonal. Con lo cual, lo que yo puedo hacer para tratar de discernir esto es ver si todos esos linfocitos son iguales. ¿Y cómo lo puedo saber? Ustedes ya lo saben de lo que charlamos en el primer parcial. Cada población de linfocitos, y de hecho cada población de células en general, se caracteriza por ciertas proteínas de membrana, que nosotros vamos a llamar marcadores. Las células que son del mismo tipo comparten los mismos marcadores y las células diferentes tienen diferentes marcadores. Entonces, si nosotros logramos ver qué marcadores tienen estas células y vemos que ese 77% de linfocitos todos tienen exactamente los mismos marcadores, es porque es una proliferación clonal, o sea que es una leucemia linfoide. Y si no, si son todos diferentes, podemos pensar que es otra la causa. ¿Qué técnica vamos a usar para ver los marcadores que tenemos, los marcadores de superficie que hay en estas células? Vamos a usar la citometría de flujo. Para esto, esperen un cachito, lo que les voy a mostrar es un video. Lo importante de la citometría de flujo es un par de conceptos. La citometría de flujo lo que hace es pasar por una máquina un conjunto de células que están en suspensión. Entonces, para empezar, no es algo que se haga sobre un tejido, como lo que estábamos viendo antes, si bien esto también es inmunomarcación, no es sobre una muestra de tejido, sino que sobre células sueltas, digamos, como flotando en agua, por decirlo mal y pronto. Segundo, la citometría, como lo dice el nombre, citometría mide células. Con lo cual, la citometría lo que va a hacer es contar células y ver cuáles son sus marcadores de membrana. No mide anticuerpos, no mide antígenos, a menos que estén inmovilizados en una célula, ¿sí? La citometría solo mide células. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tener que necesitar mi muestra
en la que yo tengo células suspendidas en un líquido. Las pongo adentro de la máquina y la máquina las va a hacer pasar una por un tubito y ahora les voy a mostrar. Esperen un cachito que logre. Bueno, lo voy a pausar. Muy bien, ahí lo logré. Este video es un video de YouTube, lo ponen Flow Cytometry en YouTube y lo pueden ver. Este es el primer video. Entonces nosotros tenemos una muestra de células que están en suspensión. Lo que vamos a hacer es meterlas adentro de este aparato que se llama el citómetro de flujo para poder ver qué características tienen estas poblaciones. El citómetro de flujo me va a permitir hacer tres cosas con las células. Primero, cuenta cuántas células entré. Una por una las cuenta y te dice pasaron tanta cantidad de células. Por otro lado, me puede decir el tamaño y la granularidad de estas células. Y por otro lado, si yo uso la técnica correcta, me puede decir qué marcadores de membrana o qué proteínas de membrana, si ustedes quieren, tienen esas células y me puede decir qué porcentaje de células corresponden a cada uno de esos marcadores. Ahora vamos a poner un ejemplo con esto. Entonces, fíjense ahí en la imagen, tenemos las células que están ahí cayendo por ese tubito. Esas células van a pasar en fila india, una por una, a través de un láser. Ese láser lo que va a hacer es básicamente tres cosas. Las va a contar, va a medir su tamaño y granularidad, y si hicimos la forma correcta de la técnica, va a poder decir qué moléculas tiene en la superficie. Así que vamos a seguir con el video. Esas son las células que están pasando... que están pasando por el láser, y esos son los detectores de lo que se refleja al ser la célula excitada por el láser. Ahora vamos a ver cómo esta animación continúa. Ahí lo que hacemos es poner las células adentro de la máquina las va a chupar, y las células van a pasar una por este tubito. Y van a interrumpir, digamos, el camino del láser. Bien, ahora va a cambiar la imagen. Fíjense lo que va a pasar. Tenemos un detector de un lado. Ahí está. La célula va a pasar y va a dispersar el láser. Y eso va a ser detectado por un detector que está del lado opuesto. Cuanto más grande sea la célula, más grande va a ser ese halo de dispersión. Ahora fíjense que la célula, ahí está. La célula chiquitita de arriba hace un halo muy chiquitito. La célula grande de abajo hace un halo grande. Con lo cual, de esta manera, la máquina puede saber el tamaño de la célula. Ahí lo están viendo de otra forma, no importa. Además, esto es la forma en la que la máquina lo expresa en forma de gráficos. Lo vemos más adelante, no importa. Además, cada célula, además de digamos, como dispersar el rayo en la misma dirección, dispersa el rayo de esa manera, en formas aleatorias, dependiendo de la complejidad interna de la célula. Cuanto más granularidad tenga una célula, más dispersión lateral va a tener. Con lo cual, es una forma de medir la granularidad. Por ejemplo, los linfocitos tienen muy poca granularidad y los neutrófilos tienen mucha. Con lo cual vamos a poder medir el tamaño y la granularidad de las células. Ahora más adelante vamos a ver de qué se trata ese gráfico, lo vemos con las diapositivas, pero quiero avanzar en el video porque además yo lo que puedo hacer es agregar a la muestra de células un anticuerpo que sea específico contra una proteína de la membrana de esta célula. Por ejemplo, si yo quisiera buscar linfocitos T, puedo agregar un anticuerpo anti-CD3 que esté marcado con un fluorocromo. Entonces, ese anticuerpo se va a unir solamente a los linfocitos T, porque son las únicas células que expresan CD3, y a todas las demás células no. Y cuando los linfocitos T pasen por ese láser, y ese láser excite el fluorocromo, la célula va a brillar de un color determinado, supongamos verde. Entonces la máquina va a poder ver, pasó una célula verde, es un linfocito, tiene CD3. Pasa otra célula verde, también tiene CD3. Pasa otra célula, no es verde, no tiene CD3. Entonces de esa manera yo puedo saber qué tipo de marcadores tiene en la membrana, siempre y cuando yo haya usado un anticuerpo marcado con un fluorocromo específico para ese marcador. Yo puedo usar distintos marcadores al mismo tiempo. Yo puedo poner
3 anticuerpos contra 3 proteínas distintas marcados con 3 fluorocromos distintos como está en la imagen, uno verde, uno azul, uno rojo. Entonces yo puedo medir CD3, CD20 y CD16, por ejemplo, y con eso detectar linfocitos T, B y NK, todo al mismo tiempo. Y la máquina tendrá un detector para cada uno de los colores. Dependiendo de la complejidad del citómetro, algunos citómetros permiten poca cantidad de colores y otros citómetros permiten una gran cantidad. Además, cuanto más proteína de membrana tenga esa célula, más intensa será la fluorescencia. Si una célula tiene muy poquito CD3, se va a unir muy poquito anticuerpo, va a brillar muy poco. Si esa célula tiene mucho CD3, va a tener mucho anticuerpo, va a brillar mucho. Y eso la máquina también puede detectarlo. La intensidad de la fluorescencia la puede detectar y me la va a poder expresar también en el gráfico. Entonces todas estas células van a ir pasando y se me va a ir midiendo la granularidad, el tamaño y qué tipo de proteínas se expresan dependiendo de los anticuerpos que yo haya puesto. Y me lo va a expresar en forma de gráficos, que esto lo vamos a ver en las diapositivas. Muy bien, hago pausa para volver. Muy bien, volvimos a las diapositivas. Esto es un dibujito que es más o menos lo mismo que estábamos explicando. Podemos medir tamaño, granularidad y marcadores específicos. Vamos a hablar después del control de isotipo. Primero, ¿cómo es que la máquina me va a expresar los resultados? Por un lado, el citómetro me puede escupir como resultado el porcentaje de células positivas para tal o cual marcador. Entonces me puede decir, del total de células que vos pasaste, tenés un 28% que son positivas para CD3, un 35% que son positivas para CD20 y así con cada marcador me puede decir qué porcentaje de células eran positivas. Además, como dijimos, podemos medir granularidad y tamaño. Fíjense en este gráfico. Este es un gráfico en el que se llama dot plot. Un dot plot es un gráfico que está formado a partir de puntos. Cada punto en este gráfico es una célula que pasó por el citómetro. Sobre el eje X está medido el tamaño de la célula. Y sobre el eje Y está medida la granularidad de la célula. Fíjense, cuanto más a la derecha esté una célula, más grande es. Y cuanto más a la izquierda, más chica. Cuanto más arriba esté una célula, más gránulos tiene. Cuanto más abajo, menos. Fíjense que se determinan más o menos 3 poblaciones. La que está abajo y a la izquierda, ahí marcada con un circulito pequeño, los linfocitos son chiquitos y con pocos gránulos. Más hacia la derecha de los linfocitos están los monocitos. Tienen una complejidad de gránulos similar, por eso están igual de abajo, pero están más a la derecha porque son más grandes. Y arriba de todo tenemos a los neutrófilos, en general los granulocitos, que son los que más gránulos tienen, por lo tanto son los que están más arriba en el gráfico. Además, quiero que miremos una cuestión. Ven que cada punto que dijimos representa una célula está ubicada según su tamaño y su granularidad. Con lo cual, las células con similar tamaño y similar granularidad van a estar en un lugar parecido, similar en el gráfico, formando nubes de células. Fíjense que hay nubes grandes y nubes chiquitas. Cuanto más grande es una nube, más puntos tiene, más células hay. Con lo cual nosotros en este gráfico podemos ver que la población más abundante son los granulocitos, es la nube más grande. ¿Se entiende? Después los linfocitos, después los monocitos. Entonces esta es una otra forma que tiene el citómetro de expresarnos sus resultados en forma de un gráfico. Este es el gráfico de granularidad y tamaño. Muy bien. ¿Qué más podemos pedirle al gráfico, podemos pedirle a la máquina que nos exprese como resultado? Podemos pedir que nos exprese no solo las células que sean positivas para un marcador. Habíamos dicho, yo le podía pedir qué porcentaje de células son positivas para CD20. Y me lo dice, 25%. Yo además le puedo pedir que me diga de esas células que son positivas para CD20, qué tanto CD20 tienen o qué tan poquito tienen. ¿Se acuerdan? Cuanto más fluorescencia tenía, más molécula en la superficie tiene. Eso me lo va a expresar en forma de histogramas. En este caso, este es un histograma muy simple, ahora les muestro un histograma de verdad. En el histograma lo que nosotros tenemos es sobre el eje X la intensidad de fluorescencia. Es decir, las células que se ubiquen más a la derecha son más fluorescentes
y las células que se ubiquen más a la izquierda son menos. Es decir, a la derecha tienen más molécula de membrana, a la izquierda tienen menos. Y en el eje Y me va a contar el número de células positivas para esa intensidad de fluorescencia. Eso significa, fíjense que ahí tenemos dos montañitas. La montañita de la izquierda es cierta cantidad de células que tienen poca fluorescencia para el marcador que yo estoy midiendo. Y la montañita de la derecha es cierta otra cantidad de células que es mucho más positiva para el marcador que yo estoy midiendo. Estos histogramas que les estoy mostrando ahora son de mentira. Un histograma de verdad se ve así. Fíjense que en este caso nosotros tenemos dos poblaciones celulares. En este caso tenemos una población celular, que es el primer pico, que es cierta cantidad de células que tienen muy baja intensidad de fluorescencia para el marcador que yo elegí. Acá no importa el marcador, se los invento, CD3. Y tengo un porcentaje alto, o tengo un segundo porcentaje de células, el segundo pico, de células que son muy positivas o que tienen mucha más fluorescencia para este marcador. Y yo le puedo pedir a la máquina que me los cuente, el 44% de las células es positiva para este marcador. Entonces es otra forma de expresarlo. Recuerden en estos gráficos los histogramas, cuanto más a la derecha, más positiva, más intensidad de fluorescencia, o sea, más cantidad de molécula de membrana. Además, yo puedo pedirle a la máquina que me redoble la apuesta. Habíamos dicho que yo puedo estudiar varios marcadores de membrana al mismo tiempo. Y nosotros sabemos que a veces distintas poblaciones celulares comparten los mismos marcadores. Por ejemplo, yo puedo tener dentro de los linfocitos T a los CD4 y a los CD8. Los dos van a tener CD3, pero algunos van a tener CD4 y otros van a tener CD8. Entonces yo lo que le puedo pedir a la máquina es que me compare la expresión de dos marcadores diferentes. Y me va a mostrar un dot plot, parecido a lo que habíamos dicho antes de granularidad versus tamaño. Esto es un dot plot, o sea, es un gráfico de puntos en los que cada punto representa una célula. En este caso yo estoy midiendo dos marcadores. Supongamos que estoy midiendo CD4 y CD8. En el eje X estoy midiendo CD4. Los marcadores los estoy inventando en este momento. En el color verde medí CD4. Y en el eje Y, el color rojo, medí CD8. Y fíjense que cada célula, cada punto se ubicó en el gráfico dependiendo de cuánto expresaba CD4 y cuánto expresaba CD8. Miremos, por ejemplo, el cuadrado de abajo a la derecha, en el que tenemos una nube de puntos. Cuanto más a la derecha estoy, más CD4 tengo, y cuanto más a la izquierda estoy, menos CD4 tengo, porque acuérdense que en este gráfico, en este caso, el eje X es CD4. Con lo cual, esa nube de puntos que está en el cuadrado de abajo a la derecha, es una nube de puntos de células que expresan mucho CD4. Ahora miremos el cuadrado de arriba a la izquierda. El cuadrado de arriba a la izquierda también tiene una nube de células. En este caso, como el eje Y mide CD8, cuanto más arriba está una célula, más CD8 tiene. Cuanto más abajo está una célula, menos CD8 tiene. En el cuadrado de arriba a la izquierda, esa nube de células expresan mucho CD8. ¿Sí? Miremos ahora el cuadrado de abajo a la izquierda. Ese cuadrado también tiene una nube de células. Ahora, esa nube de células está muy abajo respecto del eje Y y muy a la izquierda respecto del eje X. O sea que tiene muy poco o nada de CD8 y muy poco o nada de CD4. Y ahora miremos el cuadrado de arriba a la derecha. Ese cuadrado no tiene células. Una célula que aparezca en este cuadrado está muy arriba respecto del eje Y y muy a la derecha respecto del eje X, con lo cual cualquier célula que aparezca ahí yo asumo que tiene CD4 y tiene CD8. Fíjense que en este gráfico es un gráfico, si fueran los marcadores CD4 y CD8, es un gráfico de las poblaciones linfocitarias normales. Linfocitarias normales. ¿Por qué? Porque normalmente en sangre periférica no hay ninguna célula que sea CD4 y CD8 positiva al mismo tiempo. Entonces tenemos tres poblaciones celulares. Abajo a la derecha están los linfocitos CD4, arriba a la izquierda los CD8, y abajo a la izquierda, en el cuadrado de abajo a la izquierda,
todas las células que son negativas para CD4 y CD8. Por ejemplo, los linfocitos B están en esa nube. Entonces, al pedirle a la máquina que me compare dos marcadores diferentes, yo puedo evaluar la expresión al mismo tiempo o no de distintos marcadores. Esto después con sus ayudantes probablemente hagan ejercicios de citometría de flujo. Esto al principio cuesta, no se preocupen, hay que practicarlo. Como todo, uno lo practica y van a ver que van a salir estos ejercicios. Muy bien. Esperen. Bien, disculpen, tuve un problema con el celular. Bien, continuamos. Habíamos dicho que nosotros podemos medir antígenos que estén, moléculas que estén en la membrana de las células. Bueno, la citometría de flujo puede ir un paso más y existe la posibilidad de medir antígenos o moléculas intracelulares por un proceso en el cual se permeabiliza la membrana de las células, se permite que los anticuerpos entren y, por ejemplo, con esta metodología podríamos medir receptores de interferón o lo que quisiéramos medir, NF-kappa beta. Podríamos medir la expresión de esa molécula en el citoplasma de las células. Con lo cual, la citometría de flujo no se limita solamente a moléculas de membrana. Bien, vamos a hablar de un concepto que a veces cuesta comprenderlo, que es el control de isotipo. Nosotros sabemos que los anticuerpos se unen de manera específica a los antígenos. Entonces yo, agregando un anticuerpo anti-CD20 a mi muestra de células de citometría de flujo, yo voy a asumir que ese anticuerpo se va a pegar al CD20 disponible en mi muestra. Pero los anticuerpos, como cualquier otra proteína, pueden interaccionar por otro tipo de interacciones no específicas, como por ejemplo las fuerzas de Van der Waals o las interacciones hidrofóbicas, pueden interaccionar con otras moléculas y quedarse pegados a cosas que no sean su antígeno específico. Con lo cual, cuando yo obtengo por citometría de flujo una intensidad de fluorescencia de un conjunto de células, yo no sé si el 100% de esa fluorescencia se debe a la interacción específica entre el antígeno y el anticuerpo o a una mezcla entre la interacción entre el antígeno y el anticuerpo y la interacción inespecífica entre el anticuerpo como proteína y cualquier otra estructura de la célula. Entonces se hace lo que se llama el control de isotipo. En otro tubito, en el que tengo la misma muestra, agrego un anticuerpo fluorescente que no sea específico contra nada que esté en la muestra. O sea, ese anticuerpo no se debería unir a ninguna célula de mi muestra. Yo voy a hacer la citometría de flujo con esa segunda muestra en la que yo esperaría que el resultado sea negativo, porque si no hay nada específico contra mi anticuerpo, el anticuerpo no se debería pegar a nada. Lo que va a pasar es que el anticuerpo se va a pegar de manera inespecífica y algunas células van a fluorecer. Esa fluorescencia que aparece cuando uso un anticuerpo que no es específico contra nada es la fluorescencia inespecífica. Si yo resto esa fluorescencia inespecífica a la fluorescencia de mi muestra, voy a poder tener la fluorescencia real por la interacción específica. A todo este proceso se llama control de isotipo. A veces algunos citómetros ni siquiera necesitan hacer el control de isotipo, pero es un concepto a veces difícil de entender y que a veces aparece en los exámenes. El concepto es, en el control de isotipo utilizo un anticuerpo marcado con un fluorocromo que no es específico para nada que esté en mi muestra, con lo cual toda la fluorescencia que salga de esa pasada de citometría va a ser por interacción inespecífica del anticuerpo con distintos componentes de mi muestra. Muy bien, teniendo en cuenta que estamos a punto de cumplir 1 hora y media y no quiero extenderme demasiado, van a ver en las diapositivas algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la citometría de flujo para diagnosticar algunas enfermedades o para medir apoptosis. Eso lo podemos charlar, se puede charlar con sus ayudantes o eventualmente en la clase de inmunodeficiencias primarias vamos a volver a charlar de citometría de flujo para el diagnóstico de algunas de estas enfermedades. No quiero perderme de hablar de algunas de las pruebas funcionales. Hasta ahora, todo lo que hicimos con las técnicas de laboratorio que usamos hasta ahora fueron o medir anticuerpos, o medir antígenos, o ver características de las células. Pero en ningún momento estudiamos
cómo funcionan estas células o si funcionan bien o no. Solamente sabemos su cantidad, su expresión de moléculas de membrana, pero nada más. Las pruebas funcionales están orientadas a eso, a evaluar cuáles son la capacidad de activarse y de funcionar de las células del sistema inmune. Un estudio que se usa más que nada en investigación, es el estudio de capacidad proliferativa. Es una técnica en la que se separan los mononucleares del resto de las células y se les induce con un superantígeno o un mitógeno, y eso estimula la proliferación de estas células, con lo cual uno puede saber si esas células tienen la capacidad de, por ejemplo, proliferar y hacer expansión clonal, o si no la tienen por tal o cual motivo, no importa. Es una técnica in vitro, se hace en el laboratorio, y es un estudio funcional, es decir, no me va a dar un número, sino que me va a dar el resultado si las células pudieron o no pudieron proliferar y en qué porcentaje lo hicieron. Algo similar al estudio de capacidad proliferativa, pero que se hace en vivo, es la intradermorreacción. La intradermorreacción es una prueba en la que yo inyecto de manera subcutánea o en realidad intradérmica, disculpen, un antígeno en la que yo supongo que mi paciente ya está sensibilizado. Si mi paciente ya está sensibilizado contra ese antígeno, es decir, no es la primera vez que lo encuentra, va a tener linfocitos de memoria que van a poder activarse rápidamente y van a generar inflamación en el sitio en el que yo inyecté esta molécula. Generalmente, las intradermorreacciones se utilizan para enfermedades que activan principalmente linfocitos T. La intradermorreacción más usada en nuestro país es la intradermorreacción de Mantoux, que lo que usa es antígenos de la tuberculosis. Con lo cual lo que nosotros estamos viendo es la capacidad de activación de los TH1 y TCD8 de memoria. Cuando esto ocurre, es decir, cuando yo tuve interacción con la tuberculosis previamente, inyecto la tuberculina intradérmicamente en mi paciente, va a haber una reacción inflamatoria en ese sitio y se va a formar un granuloma. Es decir, se va a formar la típica respuesta inflamatoria del TH1 y el CD8. Esa reacción inflamatoria se puede palpar como un nódulo subcutáneo que se puede medir. Cuanto más grande sea ese nódulo, más respuesta inflamatoria tengo. Esto sirve para muchas cosas, pero por ejemplo, permite saber si el paciente ya estuvo en contacto con la tuberculosis, o a veces, si uno quiere saber si la respuesta de linfocitos T del paciente es apropiada, puede hacer la intradermorreacción y esperar un resultado positivo. Esto también es un estudio funcional, también evalúa la capacidad de activación y proliferación de las células, pero es in vivo, se hace en el paciente. Vamos con otro caso. Tenemos a Ramiro, tiene 7 años. Está internado en una sala de pediatría con diagnóstico de neumonía. Ha presentado en los últimos 2 años múltiples dermatitis, abscesos en múltiples localizaciones, otitis, diarrea, adenomegalias. Después de descartar causas comunes de infección, es probable, o uno piensa, que Ramiro tenga algún defecto en la función de sus fagocitos. ¿Por qué? Porque Ramiro tiene muchas infecciones por gérmenes capsulados. Entonces, les dejo para pensar ustedes qué mecanismo de acción cree que puede estar comprometido y cómo lo estudiaría. Piénsenlo ustedes. Lo que vamos a ver es que una de las formas más frecuentes, si bien no es frecuente, de defecto de los fagocitos es la incapacidad de hacer el estallido respiratorio. Habíamos estudiado, si se acuerdan, para el primer parcial, que el estallido respiratorio se produce básicamente por la activación de una enzima que es la NADPH oxidasa, que es una enzima multimérica. Existen múltiples mutaciones en las distintas proteínas que conforman a la NADPH oxidasa que hacen que la NADPH oxidasa no funcione. Cuando esto ocurre, los neutrófilos no pueden producir especies reactivas del oxígeno y su capacidad microbiocida está muy disminuida. Con lo cual, lo que suele ocurrir es que se terminan activando los macrófagos y se forman muchos granulomas. Esta enfermedad se llama enfermedad granulomatosa crónica por este motivo. Es un defecto de los neutrófilos. ¿Cómo se puede estudiar esto? Se puede hacer in vitro estudiando a los neutrófilos. Se agrega a los neutrófilos una molécula que se llama nitroblutetrazolio.
Esta molécula es incolora, pero cuando se oxida se vuelve azul. Lo que hacemos es agregar a los neutrófilos algún aditivo, alguna molécula que los active, que active el estallido respiratorio, qué sé yo, el EPS. Y si los neutrófilos son normales y pueden activar su NADPH oxidasa, van a producir especies reactivas del oxígeno, van a oxidar el NBT se va a volver azul, y cuando uno los mira al microscopio, los neutrófilos se van a teñir de azul. Ahora, en un paciente que tiene enfermedad granulomatosa crónica, estos neutrófilos no pueden producir especies reactivas del oxígeno, con lo cual no se oxida el NBT, y cuando los miramos al microscopio los neutrófilos no están teñidos, como vemos en las dos imágenes de abajo. Esta es una técnica cualitativa, es decir, me dice si hay o no hay estallido respiratorio, y es un estudio funcional. Ahora, la forma más frecuente de enfermedad granulomatosa crónica es ligada al X, con lo cual, en la imagen que tenemos atrás, tenemos un individuo normal abajo a la izquierda y un varón que tiene el gen mutado de alguno de los segmentos de la NADPH oxidasa en su cromosoma X, y como solamente tiene uno, el 100% de sus neutrófilos son deficientes, y vemos lo que vemos en la imagen de abajo a la derecha. Ahora, si nosotros pensamos en la madre de este paciente, que es asintomática probablemente, tiene dos cromosomas X, un cromosoma que porta la mutación y el otro que no. En el caso de los neutrófilos, con que el 10% de los neutrófilos conserve su capacidad de estallido respiratorio, no hay manifestaciones de la enfermedad granulomatosa crónica. Con lo cual, en general, por el proceso de lionización, las mujeres portadoras tienen un 50% aproximadamente de neutrófilos funcionales, con lo cual no suelen ser sintomáticas. ¿Qué podemos hacer para diagnosticar todo esto que estamos charlando? Podemos hacer algo muy parecido a la reducción del NBT, pero por citometría de flujo. Podemos agregar a estos neutrófilos, vamos a tener una suspensión de neutrófilos, agregarle algo que los active como el LPS, y le agregamos algo que se llama dihidrorodamina. La dihidrorodamina es una molécula que no es fluorescente, pero cuando se oxida se vuelve fluorescente. Entonces se pueden medir por citometría de flujo los neutrófilos que sean fluorescentes, es decir, que hayan podido oxidar la dihidrorodamina. Si el 100% de los neutrófilos tienen su función de NADPH oxidasa normal, todos van a poder oxidar la dihidrorodamina y todos van a ser fluorescentes. Vamos a ver el gráfico más de la izquierda, que es un histograma, ¿se acuerdan? En el que tenemos un montón de células que están hacia la derecha en el histograma, o sea, tienen mucha fluorescencia. Son neutrófilos normales. En cambio, si el 100% de los neutrófilos está afectado por la enfermedad, todos van a ser deficientes en la producción de especies reactivas del oxígeno, ninguno va a ser fluorescente. Vamos a tener el segundo gráfico, fíjense, todos los linfocitos, un solo pico de neutrófilos hacia la izquierda del gráfico, muy poca o nada de fluorescencia, paciente con enfermedad granulomatosa crónica. Ahora les pido que saltemos al último gráfico, en el que tenemos a la madre de nuestro paciente, que ella tiene la mitad de sus neutrófilos funcionantes y la mitad no. Y como vemos en el histograma, tiene dos picos, o sea, tiene dos poblaciones de células. Una población más a la izquierda, que es la que no funciona, y una población más a la derecha, que es la población que sí activó el estallido respiratorio y oxidó la dihidrorodamina. Entonces, de esta manera podemos diagnosticar a las portadoras asintomáticas con una nueva utilidad o otra utilidad de la citometría de flujo. Técnica cuantitativa y es un estudio funcional. Algo muy parecido en lo que es cuantitativo y funcional son los ensayos de actividad bactericida. Básicamente es agregar neutrófilos a cultivos de bacterias y ver cómo se inhibe el crecimiento bacteriano. La verdad es que para la enfermedad granulomatosa crónica se usan más las técnicas que mencioné previamente. Vamos con un caso más. Melina tiene 33 años y lo consulta porque está preocupada
porque en un control de salud que se realizó obtuvo un resultado positivo de HIV por la técnica de ELISA. El diagnóstico debe ser confirmado por otra técnica, hoy en día se podría usar otro ELISA, pero ¿qué otra técnica permitiría detectar anticuerpos contra las proteínas del HIV? Piénsenlo ustedes, pero esta respuesta tal vez ya lo sepan, la técnica es el Western blot. No voy a ahondar en detalles en Western blot, es algo que ya vieron en bioquímica, pero recuerden que el Western blot es una técnica que arranca con una electroforesis en gel de agarosa que separa poblaciones de proteínas según su peso molecular, se transfieren a una membrana y luego se usan anticuerpos específicos contra esas proteínas para detectar su presencia o no en la membrana. Con lo cual, de esta manera podemos detectar, en este caso, las distintas proteínas que conforman, o glucoproteínas que conforman el HIV. Muy bien. Para ir terminando esto, estamos ya pasados la hora y media, pero quiero hacer un pequeño comentario. Fíjense que en casi toda esta charla estuve hablando de comprar anticuerpos a una farmacéutica, comprar anticuerpos. Y ahora, ¿de dónde salieron estos anticuerpos? Yo compro un frasquito de anticuerpos, por ejemplo, si recordamos el ejercicio de grupo y factor, yo compro un frasquito en el que hay muchos anticuerpos anti-A. ¿De dónde salió esto? Porque habitualmente, cuando uno hace una respuesta inmune, ya sea un humano o un animal, las respuestas inmunes activan a varias poblaciones de linfocitos. Si yo, por ejemplo, entro en contacto con una bacteria, esa misma bacteria que tiene múltiples antígenos, y cada uno de esos antígenos tiene varios epítopes, un solo tipo de bacteria puede activar múltiples poblaciones linfocitarias, en este caso linfocitos B, en mi cuerpo. Con lo cual voy a poder producir distintos tipos de anticuerpos con distintas especificidades, cada uno reflejando la población de linfocitos B que yo activé. A esta respuesta, que es la normal del sistema inmune, de activación de múltiples clones diferentes de linfocitos ante un mismo patógeno por la presencia de múltiples antígenos, se lo llama respuesta policlonal, porque varios clones de linfocitos se activaron al mismo tiempo. Esa es la respuesta normal. Ahora, estos anticuerpos que yo compro no son anticuerpos policlonales, es decir, el frasquito que yo compro con anticuerpos anti-A no tiene un montón de anticuerpos con distintas especificidades o que se unen en distintos sectores al antígeno A. Son todos exactamente iguales. Todos vinieron de un único linfocito B, de un solo clon. Son anticuerpos monoclonales. Existe una enfermedad que se llama el mieloma múltiple. Es una enfermedad tumoral en la que, así como habíamos dicho que en las leucemias algún tipo de leucocito pierde célula de la médula ósea, pierde su regulación del ciclo celular y empieza a proliferar anormalmente, en el mieloma múltiple pasa lo mismo con un plasmocito. Un plasmocito empieza a replicar sin control y después hace lo que sabe hacer, es decir, producir anticuerpos. En el mieloma múltiple se producen una gran cantidad de anticuerpos con una única especificidad, la especificidad del plasmocito tumoral que proliferó. Esa es una respuesta monoclonal que puede ocurrir en un humano que es anormal. Hace muchos años a un científico argentino llamado César Milsen se le ocurrió que si podía combinar una célula de mieloma que tiene una capacidad de producir anticuerpos y digamos, autoperpetuarse, con una especificidad de antígeno que él quisiera, podía producir en el laboratorio grandes cantidades de un anticuerpo con una única especificidad. Eso es lo que hizo y eso es lo que le mereció un premio Nobel. Había inventado los anticuerpos monoclonales. Esta invención es lo que permite prácticamente todas las técnicas que estuvimos charlando son posibles gracias a que es posible fabricar en el laboratorio una gran cantidad de anticuerpos con una única especificidad, es decir, monoclonales. Los monoclonales dieron un paso más adelante después cuando se empezaron a usar y se siguen usando como fármacos. Uno puede utilizar un anticuerpo que sea específico contra una molécula en una célula y modular la respuesta de esa célula. Por ejemplo, bloqueando un receptor, activando un receptor, marcando una célula para ser destruida. Se utiliza mucho en la clínica, especialmente en las enfermedades autoinmunes y en las enfermedades tumorales.
Muy bien. Acá tienen algunos resúmenes de algunas diapositivas acerca de anticuerpos monoclonales. No quisiera seguir mareándolos. Em, bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, contáctense con sus ayudantes, o pueden mandarme un mail. Mi mail es npssh@hotmail.com. Pueden comunicarse por alguna duda de esta clase sin inconvenientes. Así que bueno, un saludo y espero que les haya gustado.